con el correr del tiempo ni siquiera puede pensar en ello y dice, ¿qué tuve en la cabeza? ¿Cómo se me ocurrió algo así? ¿Cómo enfrentas a tu hermano después de haberte hecho pasar por él, después de haberle mentido a un padre ciego y haberle robado a tu hermano lo que le correspondía o le pertenecía por nacimiento? Le había robado la bendición a su hermano, en toda una trampa que ideó con su mamá para engañar al pobre viejo que estaba ciego. Su hermano juró que lo mataría donde lo viera. Y Jacob, señores, se dedicó a huir. La Biblia narra lo siguiente en Génesis 32:6. Dice, vinimos de tu hermano Esaú, de ver a tu hermano Esaú, le dicen a Jacob. Y él también viene a encontrarte. Y viene con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. En otras palabras, le dijo a su familia, no puedo salvarlos a todos. Si mi hermano viene con 400 hombres, eso se parece más a un ejército que a una reunión familiar. Él no viene a encontrarse conmigo para celebrar Thanksgiving. 400 hombres, mucha gente, viene a matarme. Lo único que podemos hacer es dividirnos. No sé a cuál de los 2 campamentos atacará primero. Pero cuando escuchen que está atacando a un campamento, el resto huya. Si no puedo salvarle la vida a toda mi familia, le salvaré por lo menos a la mitad. Así que él divide su familia y sus bienes. Jacob tiene lo que cualquier hombre en la Biblia en aquel entonces podría tener: esposas, hijos, siervos, siervas, asnos, ovejas, vaca. Alguna vez se fue sin tener absolutamente nada y hoy regresa siendo un hombre rico, pero con algo en su corazón, con algo que lo molesta continuamente. Había estado huyendo de su familia, de su propio hermano por años. El patrón en la vida de Jacob es el fraude. A él le gusta esto de negociar y a veces por debajo de la mesa, como decimos en algunos países, sacar alguna ganancia deshonesta. 7 veces la Biblia narra que cambió su salario junto a su suegro. 14 años lo hizo trabajar su suegro, que era más rápido que él y más timador, para que él pudiera casarse con la mujer de sus sueños. Y toda esta vida de engaño, de suplantar identidades que no eran la propia, comenzó allá, cuando junto con su mamá engañaron a su papá ciego y por supuesto timaron a su propio hermano. Jacob tiene el favor de Dios, aunque no lo crean, le va bien. Él está familiarizado con el favor de Dios. Lo que no tiene es el favor de la gente. El favor de mi hermano se llama este mensaje. Hay muchas personas aquí que tienen el favor de Dios, no cabe la menor duda, pero operar en la bendición no es independiente de la gente. Necesitamos también el favor de la gente, que no es lo mismo que solo tener el favor de Dios. Jacob no tenía el favor de Dios, de la gente, no tenía el favor de su hermano, tenía el favor de Dios, pero por años él sabía que tenía que arreglar algo con su familia. Tener el favor de la gente significa que para todo lo que hacemos lo necesitamos. Si vas a poner un negocio, necesitas tener favor con la gente. Vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, comercialices lo que comercialices, necesitas tener un don de gente, favor, bendición para con la gente. ¿Qué es esto? Lo que tenían aquellos viejos dueños de almacén, de mercadito, en nuestros países cuando algunos de nosotros éramos pequeños. Ponían enfrente lo que era similar a un Walmart, pero ellos seguían con su pequeño mercadito y algunos vecinos no querían ir enfrente para seguir comprando aquí. Cuando le preguntabas por qué, te decían algo como, bueno, fui enfrente, hay más variedad, es cierto, pero hay una cajera que ni siquiera me dice buenos días. Es impersonal. Simplemente me tengo que servir yo mismo en el carrito lo que quiero. Si un día no quiero hablar con nadie, ese es el lugar. Pero cuando voy de don Antonio, cuando voy de don José, hasta me pregunta por mis hijos. Conoce el nombre de cada uno de ellos. Él le fiaba a mi marido cuando vivía, cuando no podíamos pagar. Él tiene el favor mío.
Siempre voy a comprarle a él y él lo sabe. Y ese hombre sigue prosperando, sigue alimentando a sus hijos con su pequeño mercadito, a pesar de una competencia atroz cruzando la calle, porque tiene el favor de la gente. Todos los hombres de Dios que somos llamados a predicar, interpreto, quiero creer que tenemos el favor de Dios. No todos tienen el favor de la gente. El favor de la gente es, yo necesito escuchar a ese hombre, necesito estar cerca de esa persona porque me bendice. Sé que Dios está con él, pero hay un atractivo, yo quiero estar con él. Eso lo vivía Jesús cuando caminaba por las calles. Los niños se acercaban, los adultos querían estar con él. Había cierto imán, cierta seducción santa que permitía que la gente se acercara. Tenía favor con Dios y favor con la gente. De hecho, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2:52. Jacob no tenía el favor de la gente. Y cuando tienes el favor de Dios, pero no tienes el favor de la gente, todo te cuesta el doble, todo. Este mensaje va para personas que dicen, yo pongo un negocio de sombreros y empiezan a ser gente sin cabeza. Vieron que hay gente que todo le cuesta el doble, todo le cuesta el triple, el cuádruple, que a los demás les parece fácil. Hay gente que le cuesta todo mayor sacrificio. Hay gente que inmediatamente adquiere buen crédito, buen puntaje, compra su casa, y hay otros que están años y no pueden hacer un mínimo crédito. Sin embargo, vienen a la presencia de Dios, oran, Dios está con ellos. Dice, yo sé que Dios está, ¿qué me falta? Favor con la gente. Te falta favor con la compañía de crédito, favor con el juez, para con el juez. Te falta favor para con ese faraón que tiene la capacidad de levantar el pulgar o bajarlo, y eso significa que te vaya bien o que te vaya mal, a pesar que Dios esté contigo. A Jacob le faltaba el favor de su hermano y eso bloqueaba su vida. Él estaba familiarizado con la bendición de Dios, pero tenía bloqueada la bendición del hombre. Y necesitamos saber que tenemos que ser de bendición para otros y los demás tienen que ser de bendición para nosotros. La Biblia dice que literalmente Jacob dijo, tengo vacas, tengo asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decírselo a mi hermano Esaú para hallar favor en sus ojos, gracia en sus ojos. Génesis 32:5. Ahora sé que algunos podrán decirme algo como, yo aprendí que la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo lo creo. Si Dios es contigo, no hay nadie contra ti. Pero eso no te libera de la oposición de la gente si es que no tienes su favor. Un matrimonio puede ser maldecido porque uno de los dos retiene la bendición hacia el otro. Un hijo puede ser maldecido porque su papá retiene la bendición y no lo bendice. Y ese hijo tiene el favor de Dios, pero no tiene el favor de su papá. Y como no fue bendecido por su papá, va a ir bien, pero todo le va a costar el doble. Se los dice a alguien que no fui muy bendecido. No fue muy bendecido cuando niño. Por lo general me decían que iba a salir burro como el tío, que no iba a poder nunca hablar, que no iba a poder expresarme, que por mi falta de estudios no tendría la capacidad de expresarme correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? El favor de Dios rompió todas esas maldiciones y hasta aquí Dios me ha traído en bendición. Pero confieso que si hubiese tenido el favor de gente de la cual no tuve, todo me habría sido más rápido, más fácil, menos costoso. Y yo estoy aquí como pastor para que se te haga más fácil la vida, para que no tengas que pasar por algunas cosas que yo pasé y hoy te vayas aquí logrando no solo el favor de Dios, sino el favor de los hombres. ¿Cuánto lo están necesitando? Dígame amén. Que tengas la bendición, que crezcas en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y también en gracia para con los hombres. Ahora, présteme mucha atención. Mírenme, si no es por aquí, a través de las pantallas, por favor. Voy a hablarles un momento sobre algo que está muy trillado. Decenas de predicadores hablan sobre el poder de bendecir, pero yo no les diré una frase hecha ni un cliché, sino algo que resulta, que a mí me resulta. Nunca me paré detrás de un púlpito a hablar algo que yo no haya vivido y eso le da autoridad a lo que digo. El decir que Dios te bendiga
o bendiciones se ha convertido en un saludo trivial. Los cristianos sabemos decir bendiciones, que Dios te bendiga, pero es casi un buen día. Buenas noches, bendiciones. Se ha perdido el concepto de lo que significa la bendición. Que Dios te bendiga significa lo siguiente. En primer lugar, que cuando estoy bendiciendo a alguien, esa bendición no tiene una sola dirección, o sea, solo te convierte en un recipiente que recibe la bendición, sino que somos bendecidos para bendecir. Recibimos para dar. ¿Me siguen, sí o no? Cuando alguien me bendice, inmediatamente me convierte en una persona que también puede bendecir. Cuando alguien me dice que Dios te bendiga, pastor, significa que yo también puedo bendecir. La palabra bendición en el original hebreo significa Barak, como el nombre del presidente de los Estados Unidos de América. No se lo van a olvidar nunca. Aunque alguien va a decir Obama, yo estoy seguro. Barak significa proclamar la intención de Dios sobre tu vida. Oigan, si yo les dijera, les voy a hablar sobre el poder de la bendición, usted tiene poder para bendecir, eso puede ser debatido por algunos teólogos. Dirán cosas como, ningún mortal puede bendecir a otro. Ahora lo único que falta es que lo que uno dice desata bendiciones sobre el otro. Entonces tenemos nosotros los mortales la capacidad de decidir lo que al otro le va a pasar. No. La palabra bendición, barak, significa literalmente que todo lo que Dios tenga planeado para ti se cumpla. O sea, es ponerme de acuerdo con lo que Dios ya pensó que iba a hacer contigo. Significa que todas las expectativas de Dios se cumplan en tu vida. Eso es lo que decimos cuando decimos Dios te bendiga. Que todas las expectativas que Dios tiene y los planes que Dios preparó para ti se cumplan en tu vida. No estoy inventando una bendición. No se me ocurre a mí bendecirte, sino que afirmo en fe que Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Y cuando yo te digo te bendigo, no es que yo como un simple mortal argentino se me ocurre bendecirte, sino que estoy diciendo que lo que Dios planificó desde el vientre de tu madre se cumpla antes que te vayas de esta tierra y va a ocurrir. Eso es una bendición. Ahora, esa es la bendición que le damos a nuestros hijos. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:9, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Heredan una bendición y yo proclamo de que eso va a ocurrir. Eso hacían los profetas. Cuando los profetas decían, te bendigo, te ponga Dios como cabeza y no como cola. Seas un prestador y no alguien que pide. No estaban haciendo un agorero, un deseo místico. A ver, ¿qué palabra se me ocurre? No. Estaban proclamando lo que Dios ya había determinado. Y el muchacho que lo recibía, al creerlo, esa bendición que gravitaba en el aire, de pronto se hace carne y él lo empieza a tener como si fuera una mochila que no puede sacarse de encima. Voy con la bendición encima. O voy con la bendición cargándola todo el resto de mi vida. Así como me cepillo los dientes esa mañana, me pongo la bendición. Entonces, este es un principio espiritual. Si necesito bendición, necesito liberar bendición. Retenerla impide que yo la reciba. ¿Me siguen, sí o no? Escuchen lo que dice el sabio proverbista, 11:26. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. El que egoístamente acapara el grano del trigo, el pueblo lo va a maldecir. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo da o del que lo vende. Proverbios 11:26. ¿Cuál es la idea? Que si quiero bendiciones, tengo que desarrollar un estilo de vida que bendiga a otros. Si yo quiero que Dios me bendiga, esto no es un solo recipiente unidimensional. Quiero, creciente oveja, dame, bendecime, ungime, mandame. No es todo unidimensional. Es bidimensional. Recibo a medida que doy. Es un principio espiritual. No estoy hablando de ofrenda, estoy hablando en todos los órdenes de la vida. Como doy, recibo. Le dice la Biblia, dice en Génesis al patriarca, y te bendeciré. Oiga
Oigan, si los que tienen planificado poner un negocio o trabajar por su cuenta no necesitan esta bendición como el agua o como el aire que respiran. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Génesis 12:1. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Alguien a quien yo estimo mucho, en nuestras primeras cruzadas nos sembró mucho dinero para los eventos. Él literalmente pagó uno de los estadios allá en el año 2005, el River Plate. Y él quería fabricar autos. Traía autopartes de China y quería fabricar autos. Y me dice, estoy debatiéndome sobre qué nombre le puedo poner al automóvil. No se me ocurre algo que tenga punch, algo que pegue, algo que tenga branding, que sea una marca que se imponga. Le dije, ¿cuál es tu apellido? Y me dice, mi apellido es Efa. Le digo, así tienen que llamarse los autos, Efa. Y entonces su primera reacción fue la de un cristiano que toda la vida escuchó, no, su nombre tiene que ser grande, nosotros no. Entonces me dijo, no, pero ¿cómo voy a ponerle mi nombre? Y entonces le leo este episodio, dice, bendeciré y engrandeceré tu nombre. La Biblia no dice que te dará bendición sobre un nombre que se te ocurra, sino engrandeceré tu nombre, te daré favor para con los hombres, bendeciré a los que te bendijeren. Así que empezó a fabricar los Efa. Y me dice, ¿de verdad me estás diciendo? Le digo, sí, es una promesa bíblica. Así como me ha sido de tanta bendición a mí y a través mío a miles de personas en todo el mundo, Dios te va a bendecir. Y Dios lo empezó a bendecir y empezó a prosperar. Y no solo fabrica autos, sino que empezó a fabricar artículos para Navidad y otros artículos que traía de Japón. No, se metió en tantos decenas de negocios. Y siempre que habla conmigo me dice, todavía recuerdo la palabra que soltaste sobre mí, aquella que Dios soltó sobre el patriarca, bendeciré a los que te bendijeren y engrandeceré tu nombre. ¿Alguien toma esta promesa esta mañana? Dígame amén. Ahora, había un pastor de la vieja escuela, de esas de las cuales yo también aprendí, que todos los días pasaba por un club nocturno donde bailaban mujeres con poca ropa, entre otras cosas, y había mucho licor, y estaba cerca de la iglesia. Y todos los días él pasaba y maldecía el lugar. Y decía, sécate, cierra las puertas, demonio, te reprendo. Y pasaba por la vereda. Y dice el pastor que cada vez que maldecía el club nocturno, cada vez le iba mejor. Había más hombres, más mujeres y más borrachos. Y él dice, pero yo lo maldigo, sécate. Él quería secarlo como Jesús a la higuera. Pero lo que estaba haciendo Jesús era dar una enseñanza con eso que ocurrió. Pero él fuera de contexto decía, sécate, maldigo este lugar y los que aquí están. Y como seguía prosperando y crecía más el bar que la iglesia, él le preguntó al Señor, dime qué estoy haciendo mal. Y el Señor le habla y le dice, ¿por qué maldices a la gente por la que yo di mi vida, la misma vida que di por ti? ¿Por qué maldices? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que te persiguen y ultrajan. Y dice el pastor que las palabras de Jesús, ¿por qué maldices a aquellos por los cuales yo di mi vida, al igual que la di por ti? Esas palabras resonaban en sí mismo tan fuerte que decidió volver a pasar por el club durante la semana siguiente y bendecirlo, pero dice, era como hablar un nuevo idioma para mí. Yo veía a los borrachos que salían con una pantaleta en la mano y no lo podía bendecir. Y el Señor decía, bendícelo. Pero bendecir no significa, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Vieron que hay gente que dice, perdón, pero no te puedo bendecir? Bendecir significa que Dios cumpla el verdadero propósito en ti. Y suelta sobre el borracho con la pantaleta en la mano algo que él ni tiene en su horizonte, que es conocer a Cristo. Así que él oró por el dueño del bar y por la gente, dijo, yo los bendigo y que el Señor conceda las peticiones para todos ellos y que lo que Dios haya planeado desde el vientre de la madre, que no creo que haya planeado que estén borrachos, se cumpla en ellos. En una semana, abruptamente el bar cerró y muchos de los que venían ahí comenzaron a venir a la iglesia porque se había cumplido el propósito por el cual Dios los había llamado. Ese es el poder de la bendición.
Les voy a contar una historia asombrosa y luego regresaré a Jacob. Es una historia asombrosa y me aseguré que ocurrió. Ustedes dirán, no puede ser. Sí, es una historia asombrosa. En primer lugar, cuando Dios termina de hacer toda la creación, Él dijo que se alegró porque todo lo que hizo era, ¿cómo era? Bueno. ¿Sí? ¿Sí o no? Todo lo que hizo era bueno. Todo. No hay nada que hizo que era malo. El murciélago no es malo. El ratón no es malo. La cucaracha no es malo. Todo lo que hizo, Él dijo, es bueno. Porque todo animal, todo insecto, toda plaga tiene un propósito para el cual fue creado. De modo que este ecosistema sea lo que es. Dios dijo, todo es bueno. No dijo, lástima que me salieron algunos animalitos mal. Él dijo que todo era bueno. Un hombre de Dios llamado Joe Kirkwood se le metió una plaga de ratas en la casa. Y entonces le caminaban por debajo de las escaleras, trajo plaguicida, trajo exterminadores, les ponía veneno y las ratas engordaban. Decía, gracias por la comida. Y crecía, y se reproducían. Había una plaga de ratas. Y dice, yo los maldije tantas veces como pude. Cosas como, pero malditos ratones, ratas inmundas, ratas del infierno. Y los maldecía, y los maldecía, y los maldecía. Cada vez más gordas las ratas, se embarazaban las ratas de los ratones. Un día oyó un mensaje como el que yo estoy predicando hoy, en el Lucifer. Y él dijo, yo no puedo bendecir a un animal, menos si es destructivo y si es plaga. Pero alguien le recordó que todo lo que Dios hizo tiene un propósito y todo es bueno. Alguien está pensando en termitas y cucarachas de su casa en este momento. Así que el hombre dijo, se paró con su esposa, la esposa decía, estás loco viejo, y él dijo, probamos de todo, veneno, exterminadores, probemos esto. Por la noche dijo, señores ratones, no sé para qué Dios los haya creado, pero estoy seguro que parte de esa idea no era que se instalaran en mi casa. Así que los bendigo a toda la familia de ratas para que se cumpla el propósito por el cual fueron creados, y los libero para que se vayan a su hábitat natural. Al día siguiente no quedó una sola rata porque la bendición los había echado a su verdadero lugar. Y el pastor, oigan, el hombre escribió un libro y se dedica a dar conferencias por el mundo, y ha pasado con castores, con termitas, con roedores. Y yo dije, esto se lo tengo que decir a la iglesia. Alguien necesita sacar una plaga de la casa ya y no tiene idea cómo, probó de todo. Me lo prueban mañana por la mañana y me cuentan el domingo, por favor. Se nos metieron cucarachas el otro día en la oficina y aparecen y aparecen y tocan una de las cosas más sagradas que yo tengo, de las que más amo, el café. Y lo peor es que a veces descubrimos que es café pasado por cucaracha. Y me dice, no, ya limpiamos todo. Cuando Dios me muestra esto, dije, eso es lo que vamos a hacer mañana lunes en la oficina. Vamos a decir, señores cucarachos y cucarachas, no sé por qué cuerno Dios los habrá creado, ni qué función cumplirán en el ecosistema, ni por qué subieron al arca. Pero estoy seguro que parte de la creación no fue irán a las oficinas de Fébora y se multiplicarán. ¡No! Así que los bendigo, así como hacemos con alguien, para que Dios cumpla el propósito en tu vida. Y se tienen que ir por lo menos a la oficina de al lado. Te bendigo significa yo te libero para que lo que Dios... Oh, van a matarme en YouTube con esto. No sé si lo vamos a publicar. Te libero para que Dios cumpla el propósito en tu vida. ¿Tiene sentido? Es la gloria de su majestad.